Eduardo Quiroz, rápidamente, buenos días. Muy buen día, Ok, profesor. óyame, Muy buen día, profesor. ¿Cómo está usted? Y todos bien, ustedes, Flor, lo Hola. los primero demás. es lo primero. ¿Cuál es el balance de Eduardo Quiroz de lo que pudo ver allá en Colombia? Bueno, una elección muy interesante. Hay siempre que recordar que el proceso electoral en Colombia es de dos vueltas, o pueden haber dos vueltas distintas de Panamá si el candidato en la primera vuelta no obtiene una votación del 50% más uno, entonces habrá una segunda vuelta. En este caso, efectivamente, eso se produjo como la mayoría de las encuestas lo prevían, y no hubo un ganador, o sea, no hay un presidente electo ayer en Colombia. Hay una gran sorpresa en el segundo lugar, porque la mayoría de las encuestas vaticinaban que el segundo lugar sería para Federico Gutiérrez, y sin embargo el candidato Rodolfo Hernández, un candidato distinto a los partidos tradicionales, un candidato con un discurso bastante novedoso, un candidato que no es ni de Bogotá ni de Medellín, sino de una ciudad llamada Bucaramanga, obtiene el segundo lugar de manera sorprendente, con un discurso bastante disruptivo, y que se posiciona ahora para batallar la segunda vuelta. Yo creo que algo interesante de ayer, que es importante destacar, aunque tal vez no sea la gran noticia, es que se libera Colombia de cualquier preocupación sobre fraudes electorales. Ayer el diario El Espectador, en su editorial, señalaba pues, que se habían venido advirtiendo preocupaciones a propósito de lo que había sucedido en las internas de los partidos en marzo, las dudas que se habían generado. Esto queda ayer completamente liberado, la registraduría hizo un trabajo excelente, y en menos de una hora y media después de cerradas las urnas ya se sabía el resultado, la tendencia bastante clara. Pero Lo Eduardo, otro es el tema de la polarización, ¿no? Me parece que esta elección marca como una tendencia de que el pueblo colombiano quisiera dejar atrás esa polarización que ha sido tan encarnecida en los últimos años en Colombia. pero Eduardo, hay que decirlo, o Aló, sea, se contabilizaron más de 100 irregularidades. Ayer el registrador decía que, bueno, que son irregularidades que pasan como en cualquier otra elección, pero sí hay más de un centenar de irregularidades dentro del proceso electoral, en medio además de un señalamiento a la gestión del registrador y de la registraduría. La pregunta es ese sentimiento o ese sentir que había en Colombia de lado y lado sobre el registrador y sobre la registraduría y su trabajo, ¿se sintió ayer? ¿Usted lo pudo sentir en las calles o en los centros de votación? sí, por supuesto, al inicio de la votación y con la llegada de los medios internacionales y de los observadores internacionales, efectivamente era un tema. Por eso yo lo señalo al inicio. Había dudas, había preocupación sobre cómo sería el proceso. Sin embargo, eso quedó completamente solventado. No, pongamos para que tengamos proporciones. En Panamá hay unas 6.000 y tantas mesas de votación. En Colombia habían 102.000 mesas de votación. O sea, es una elección bastante más grande que cualquier elección de la que nosotros tengamos idea, ¿no? Cierto es que irregularidades, yo no conozco una elección donde haya alguna irregularidad, pero sí creo en la primera parte indiscutiblemente de que el fantasma del fraude quedó disperso. No hubo tal cosa. Irregularidades siempre van a haber, pero no hubo fraude, no hubo violencia que yo sepa, Eduardo, salvo a lo mejor alguna escaramuza en el interior, pero no hubo violencia generalizada. No, ningún caso relevante de violencia, lo cual también para Colombia es un hito positivo. Y entiendo que las mesas que se movieron, lo que nos explicaron, fue fundamentalmente por temas de clima o de alguna lluvia tormentosa, pero en términos generales nada significativo. De lo que señalaba sobre el tema de la polarización, a mí me parece que el mensaje que da las urnas ayer es un poco el deseo del pueblo colombiano de cesar de esa confrontación que polarizaba derecha e izquierda, grupos uribistas contra los grupos que no apoyaban al expresidente Uribe, y que quedan ayer, esa batalla pareciese que queda un poco al margen al surgir esta candidatura de Rodolfo Hernández, que no representa a esos sectores tradicionales
de la derecha colombiana. Sin embargo, desde ayer ya candidatos, incluso el propio candidato Gutiérrez manifestó que él votaría por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Claro, pero ahí Rodolfo Hernández dijo, yo no voy a hacer alianzas con ninguno de los partidos, acepto el endoso de votos, pero yo no voy a hacer ningún tipo de alianzas. Eduardo, pero lo que llama la atención es como un discurso vacío, falto de propuestas, un discurso que ha recurrido únicamente a ese estigma sobre la clase política colombiana, ha calado más del 28% de la población. Porque hay que decirlo, Rodolfo Hernández no tiene programa, nadie sabe qué es lo que va a hacer. Lanza ideas por acá, ideas por allá, habla de libre empresa, pero habla de aranceles. ¿Usted cree que eso es lo que quiere el colombiano? ¿Alguien que le hable directamente como debe ser en contra de la corrupción y el clientelismo? Sin duda que es una candidatura disruptiva, es una candidatura que no va por los partidos tradicionales, es una candidatura que es muy inusual, además también con un periodo de actividad electoral significativa en las últimas semanas. Aquí hay una norma, y yo ayer lo manifestaba, que Panamá en eso ha dado un paso hacia adelante. Aquí hay una norma que todavía impide, y yo no lo tenía claro que Colombia tenía esa norma, aquí hay una norma que todavía impide publicar encuestas electorales hasta 8 días antes de las elecciones. Eso, como recuerdan, en Panamá se solventó en la elección pasada y la veda quedó solamente para 48 horas, como para la propaganda y el activismo político. Así que la tendencia de crecimiento de Rodolfo Hernández no se pudo notar porque realmente se dio en esa recta final. Esto indica varias cosas. Para mí, tratando de comprender, uno es los pueblos están decidiendo su voto en la recta final. O sea, no están tan atentos a la política como pareciera. Dos, hay mutaciones, no hay voto duro. O sea, mucho de ese voto de Hernández pudo haber sido voto de Fico, de Federico Gutiérrez, y se movió en los últimos días. Tercero, que las redes sociales tienen un impacto significativo. El señor Hernández, a pesar de ser un candidato de 77 años, utilizó agresivamente tanto TikTok como Instagram, como básicamente esas dos, conectando con una juventud descontenta con los partidos tradicionales. Y el cuarto elemento, que es interesantísimo, es el cómo pareciera que Petro, el candidato, pues que las encuestas marcaban como claro puntero, no tuvo la capacidad de construir un buen mensaje en ciertas áreas del centro de Colombia. Y por eso destaco lo de los números, ¿no? 6.000 mesas o 6.000 y tantas mesas versus 102.000 mesas. Colombia es muy diversa y cada área necesita un discurso distinto. Pareciera que en ese caso Petro le faltó un poco en algunas áreas del centro de Colombia. Súper diverso es Colombia. Muchísimo más de lo que muchos panameños se imaginan. Óyame, visto lo Esa visto, diversidad nosotros éramos parte en algún momento. es correcto. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, Eduardo Quiroz, aquí teníamos una discusión, porque en las redes sociales de Panamá en Directo, en su momento, publicamos la renuncia de Eduardo Quiroz a la presidencia del grupo GESE. Y ayer publicamos el comunicado en el cual anuncia su renuncia del Partido Panameñista. Y Flor Altamiranda, con la agudeza que la caracteriza, pregunta en el grupo de chat: ¿y esto qué significa? ¿Viene una candidatura presidencial? Entonces, bueno, pregúntaselo a él si lo vas a tener aquí mañana. La candidatura independiente huele más que todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta, Flor? Las dos. Las dos. ¿Cuál sería la aspiración y si es por una vía independiente? Sí, porque de pronto las renuncias se pueden estar ocurriendo porque hay una proyección profesional, que algún cargo en un servicio privado o internacional, que no sé. Yo creo que hay algo muy importante en la vida pública y es ser transparente y de esa manera decirle las cosas al país de manera clara. Yo, de hecho, lo he escrito en muchas ocasiones. Para mí el servicio público se extiende bastante más allá del periodo en el que usted haya ejercido un cargo público, porque le debe a la ciudadanía claridad sobre sus decisiones y sobre sus actos. Yo fui ministro de Estado, fui diputado suplente por el Partido Panameñista, tuve una vida activa en el panameñismo,
tengo hace 25 años, tengo 12 años de por razones profesionales estar completamente distanciado del activismo político y de la participación militante en el panameñismo y en cualquier otro partido político. En atención a eso, me parecía que era relevante poder decirle al país de manera clara y transparente mi decisión personal. ¿Cuál es la razón de mi decisión personal? Yo he estado en una posición privilegiada para poder entender y hacer la radiografía de este país, y los partidos políticos han perdido su capacidad de interlocutar entre la sociedad y el poder. Y es fundamentalmente porque están sometidos a intereses personales o a intereses de grupos muy reducidos que no les permiten hacer esa vida partidaria interna en la cual yo creo. Repito, creo que los partidos políticos son instituciones de la democracia importantísimas. Parte de lo que pasó aquí en Colombia ayer es esa alarma de preocupación ante el deterioro de los partidos tradicionales. En ese sentido, al no sentirme interpretado, al no sentir que me representa ese partido, y terminada mi gestión profesional en función de que he cesado en un trabajo en el que me limitaba la participación política, he decidido simplemente renunciar al Partido Panameñista y quedar completamente libre para poder evaluar cualquier otra opción política. Pero, ¿dónde está ese proceso de evaluación? Ese proceso de evaluación es en el que me encuentro. o sea, a la pregunta de Flor, ¿va a ser candidato presidencial, sí o no? La respuesta es no sé, no contesto. Todavía no sabe. Sí, podría tomarla así, Carlos, y ese es un buen titular. Perdón, Gonzalo, ese es un buen titular. Pero en realidad lo que estoy aclarando es, no, me encuentro en un proceso de evaluación. He conversado con cientos de panameños y pretendo seguir haciéndolo en las próximas semanas, porque efectivamente considero que la participación política es importante para la democracia. Considero que entre mejores opciones tengamos, es mejor para el país. Y sería por la vía independiente. Bueno, evidentemente, al renunciar al partido panameñista, tendría que optar por otra opción, pero no encuentro que ningún partido hoy en día interlocuta adecuadamente, o sea, se sirve de un buen canal de comunicación entre el pueblo y el poder para poder hacerlo. Bueno, profe, dígame cómo analizamos la respuesta de don Eduardo. A mí me huele ya candidato. Fuerte olor. Sí. A Bueno. cloroformo, como dicen en el boxeo. Ahí, huele candidato. Lo que ocurre es que esa evaluación que nos dice don Eduardo Quiroz es al lugar. El escenario, hasta el día de hoy, no sé mañana qué va a pasar, sigue estando abierto para todas las opciones. De libre postulación, de alianzas de partidos, de alianzas de partidos y de libre postulación. O sea, todavía al día de hoy los escenarios están abiertos para todos. Así que ese proceso de evaluación de que nos habla Eduardo Quiroz es válido. ¿Cuánto tiempo tomará la evaluación? Sería la siguiente pregunta. ¿Un día, una semana, un mes? Yo le decía aquí a los compañeros, Eduardo, que el 1 de junio abre el periodo de retiro de documentos en el Tribunal Electoral, ¿no? Efectivamente. En caso de la libre postulación, pues el tribunal ha ya publicado un reglamento y ha dicho que el periodo va a ser entre el 1 de junio y el 31 de julio. El periodo de evaluación es un periodo de escuchar a los panameños. Sí, es parte de lo que yo siento que es el fracaso de la dirigencia tradicional, es que ha perdido su capacidad de escuchar a la gente. No le podemos decir a la gente cuál es la solución a sus problemas si no le escuchamos antes. Bien. Y ese proceso tiene un periodo de responsabilidad. Y en eso yo creo que incluso la vida interna de los partidos lo revela. Casi todos los partidos tienen corrientes internas que están cuestionando sus dirigencias, sus cúpulas, que están haciendo activismo en función de eso, porque revela que hay efectivamente una desconexión. Entonces, si no hacemos un adecuado análisis de todo eso, yo creo que sin duda podríamos equivocar la decisión. Pero, don Eduardo, rápidamente, sé que hay poco tiempo, pero dirían algunos que usted está pensando de manera individual, que usted no está pensando en el país, tomando en cuenta la visión que se tiene con respecto, por ejemplo, al candidato que va a ser el candidato Ricardo Lombana, que es la opción diferente al tradicionalismo, que es el outsider, dirían algunos, con probabilidad de llegar a la presidencia. ¿Usted cree que su candidatura, si es que se llega a dar, y estoy seguro que así va a ser, por libre postulación, no le restaría un poco esos votos que pudiese obtener Lombana en la búsqueda de acabar con el status quo panameño?
Ninguna propuesta política que sea seria y que sea comprometida, ni divide ni le resta a otras. Toda propuesta tiene que ser evaluada por el país, por el pueblo, por los votantes, por la sociedad. Entonces, yo siento que en ese sentido lo que hay que construir es mejores propuestas. Y entre mejores propuestas tengamos, más se beneficia la democracia. Parte del problema es, y casualmente, volvamos al ejemplo de Colombia, es tener que optar entre lo malo y lo menos malo. Entonces, yo creo que la democracia estará viva y nuestra democracia se está ahora dando. Yo he hablado del clientelismo como comején de la democracia. Ese es un comején que nos está comiendo por dentro y no nos estamos dando cuenta. En la medida en que nos percatemos de eso, entre mejores y mayores propuestas le demos al proceso democrático, será mejor. Y el pueblo es quien decide al final del día. Lo impresionante es que el clientelismo trae como consecuencia niveles de corrupción altísimos. Y es lo que a veces la gente no asocia el clientelismo con la corrupción y están íntimamente vinculados. Pero bueno, de eso vamos a tener mucho tiempo para seguir hablando. Don Eduardo Girón, muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Siempre un placer conversar Buen con ustedes. retorno. Bye.